En un futuro lejano, el Imperio Zoratiano, una civilización alienígena conocida por su imponente poder militar, había lanzado una invasión a la Tierra. Liderados por el general Cratar, un guerrero de 5 metros de altura con una armadura de plasma indestructible, los Zoratianos parecían invencibles. Sus tropas de élite, los Barkar, seres con tentáculos metálicos y ojos multifacéticos, estaban preparados para arrasar con todo lo que encontraran a su paso. Con su tecnología avanzada y su sed de conquista, no parecía haber nada que pudiera detenerlos. Sin embargo, cuando los Zoratianos llegaron al planeta, no esperaban enfrentarse a algo tan peculiar como lo que sucedió. En lugar de la resistencia organizada de una nación o el ejército de una coalición global, los humanos enviaron a un hombre. Un hombre común, un mecánico llamado Héctor Martínez, conocido en su barrio por su temperamento explosivo y su habilidad para arreglar cualquier cosa, incluso las máquinas más complejas. No llevaba más que una vieja llave inglesa de acero oxidado, su herramienta favorita, y una mirada furiosa que parecía desafiar el universo entero. Héctor estaba en su taller cuando el estruendo de las primeras explosiones llegó a sus oídos. Miró por la ventana y vio la llegada de las naves de guerra de los Zoratianos, naves enormes que oscurecían el cielo. Mientras todos corrían a refugiarse, Héctor solo se puso su viejo mono de trabajo, agarró su llave inglesa y salió decidido a enfrentar lo que fuera necesario. Los Barkar avanzaron por la ciudad con su marcha resonante, arrasando con todo a su paso. Pero Héctor no se detuvo. Mientras otros huían, él corrió hacia los restos de una nave alienígena caída. En su mente, el ruido de las explosiones se mezclaba con recuerdos de su abuelo, quien siempre le había dicho que el mundo no iba a cambiar si no se hacía algo al respecto. Allí, en medio del caos, encontró lo que necesitaba, un par de piezas alienígenas que podría usar para modificar su herramienta. Cuando Cratar y sus Barkar llegaron al centro de la ciudad, ya esperaban encontrar una resistencia organizada, algo digno de su poder. Pero lo que vieron fue algo completamente diferente. Héctor, con la llave inglesa en mano, ya había logrado modificar su herramienta con piezas alienígenas, creando un dispositivo capaz de cortar y moldear metal como si fuera manteca. Pero, lo más impresionante, es que Héctor había aprendido a manipular la tecnología alienígena como si fuera un juguete. Cratar, desde su alto y pulido trono de energía, observó al humano y su extraño dispositivo. ¿Qué puede hacer este hombre contra el poder del Imperio Zoratiano?, pensó. Pero, antes de que pudiera ordenar el ataque, Héctor levantó su herramienta y apuntó hacia la nave insignia de los Zoratianos. Con un solo giro de su muñeca, la llave se transformó en una poderosa arma de energía, disparando un rayo de luz que impactó directamente en la nave, dejando una grieta profunda en su casco. Los Barkar, sorprendidos por el poder de este humano, intentaron reaccionar, pero Héctor no les dio tiempo. Cada golpe de su herramienta generaba una explosión de energía que derribaba a uno de los soldados alienígenas. En poco tiempo, la ciudad se convirtió en un campo de batalla, pero no el tipo que esperaban los Zoratianos. Era un enfrentamiento desigual, sí, pero Héctor había encontrado la manera de darles una lección a los invasores: el ingenio humano puede ser más letal que cualquier ejército alienígena. Mientras los Zoratianos intentaban adaptarse a la inesperada resistencia, Héctor se encontraba en lo alto de un edificio, observando la batalla. De repente, un mensaje encriptado llegó a su comunicador, un dispositivo improvisado que había construido con partes de la nave alienígena. Era un mensaje del líder de la resistencia humana, quien le ofreció unirse a su causa. Pero Héctor, con su habitual gesto de desdén, solo respondió: no necesito ayuda. Los voy a mandar de regreso a su planeta. Con un grito de guerra, Héctor saltó de nuevo al campo de batalla. Su próximo objetivo era el propio Cratar. El general Zoratiano había observado desde lejos, impresionado por la capacidad de este humano para destruir su ejército. Sin embargo, no estaba dispuesto a ser derrotado tan fácilmente. No es posible, rugió Cratar, lanzándose al combate con su espada energética en mano. El enfrentamiento entre Cratar y Héctor fue legendario. El gigante Zoratiano atacaba con fuerza descomunal, pero Héctor se movía con una agilidad inhumana, esquivando los golpes y contraatacando con su llave.
Cada impacto resonaba en el aire como un trueno, y los Barkar, aterrados por la habilidad del humano, se retiraron poco a poco. Pero el final de la batalla aún estaba por llegar. Kratar, en un último intento por destruir a Héctor, canalizó toda la energía de su nave en su espada. Con una furia incontrolable, atacó con toda su fuerza. Sin embargo, Héctor no retrocedió. Con un giro rápido de su muñeca, la llave inglesa absorbió toda la energía de la espada, redirigiéndola hacia Kratar, quien fue lanzado al suelo con un rugido ensordecedor. Los oratianos, derrotados y confundidos, comenzaron a retirarse, mientras los humanos celebraban la victoria. Pero Héctor no se detuvo. Sabía que esta era solo la primera batalla en una guerra que apenas comenzaba. A lo lejos, observaba el horizonte, sabiendo que había algo más, algo mucho más grande que aún estaba por llegar. La historia de Héctor Martínez, el mecánico que desafió al Imperio Soratiano, acababa de comenzar. La retirada de los oratianos parecía un triunfo, pero Héctor sabía que la batalla aún no había terminado. Mientras los soldados alienígenas huían por el horizonte, el eco de la derrota resonaba en el aire, pero también dejaba una sensación de inquietud. Héctor observó el cielo, lleno de naves oratianas que se retiraban, pero no podía sacudirse la sensación de que esto era solo un respiro, no el final. Los invasores no se rendirían tan fácilmente. A lo lejos, una figura apareció en el campo de batalla. Un ser pequeño, con una armadura reflectante y un casco en forma de cuerno, caminaba lentamente hacia Héctor. Era Eluna, la capitana de los Barkar. No era un guerrero común. Su habilidad para manipular la energía del campo de batalla le había permitido sobrevivir donde muchos de su raza no lo habrían hecho. A diferencia de los otros oratianos, Eluna no parecía furiosa ni llena de rabia. Algo en su mirada transmitía una inteligencia fría, calculadora. Pensé que los humanos solo sabían destruir cosas, dijo Eluna en un perfecto español, con un tono que Héctor no pudo interpretar completamente. Pero veo que también saben luchar. Héctor no bajó la guardia. Aferró su llave inglesa, que aún resplandecía con la energía absorbida de la espada de Kratar. Lo que sé es cómo arreglar las cosas, y si eso incluye tu ejército, lo haré con mucho gusto, respondió con una sonrisa torcida. Eluna lo observó, pero no mostró signo de ira. En lugar de eso, su mirada se suavizó ligeramente. Eres un hombre de recursos. Eso te ha llevado lejos. Pero no entiendas esto como una victoria completa. El Imperio Soratiano no se detendrá por un solo mecánico. Hay más, mucho más. Héctor se quedó en silencio, masticando sus palabras. Sabía que no podía subestimar lo que venía. Eluna, captando su duda, continuó, Kratar es solo un líder militar, un guerrero. Yo soy algo más, algo diferente. Si los humanos tienen un solo guerrero como tú, entonces nosotros, los Barkar, tenemos algo que ofrecer también. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Héctor, frunciendo el ceño. Eluna dio un paso adelante, sus ojos brillando con una extraña luz. El Imperio Soratiano tiene un proyecto en marcha. Algo que cambiará el curso de la guerra. Algo que puede destruir todo lo que conoces. Héctor la miró de cerca. No confiaba en ella, pero algo en su postura le decía que no era solo una amenaza vacía. ¿Qué es?, inquirió. Eluna suspiró, como si la respuesta le pesara. Se llama la bóveda oscura *. Una nave generadora de caos, capaz de distorsionar las leyes de la física y crear portales hacia otras dimensiones. Con ella, el imperio puede conquistar cualquier planeta, o destruirlos. Héctor sintió una oleada de tensión en su pecho. La bóveda oscura *. La idea de una nave capaz de alterar las mismas leyes del espacio-tiempo era aterradora. ¿Dónde está?, preguntó, su voz más grave. Eluna vaciló, pero finalmente respondió, en la luna de Gorraz, un satélite distante del sistema soratiano. Su construcción ha estado en marcha durante siglos, y ahora está lista para ser activada. Si no lo detenemos, todo el universo será absorbido por sus portales. Héctor miró las estrellas.
Sabía que este no era un desafío que pudiera enfrentar solo con su herramienta, aunque la llave inglesa había hecho maravillas hasta ahora. De repente, un destello de inspiración cruzó su mente. No me interesa la luna de Gorraz ni tus aliados. Solo sé que si hay algo que pueda destruir esa nave, lo haré. El Luna lo observó, y en sus ojos brilló una chispa de respeto, aunque no podía ocultar su preocupación. Es un suicidio. La bóveda está custodiada por las élites más poderosas del imperio. Sin la ayuda adecuada, no tienes ninguna posibilidad. Héctor se inclinó hacia adelante, su rostro lleno de determinación. No necesito la ayuda adecuada. Lo que necesito es una nave, algo con lo que llegar hasta allí. Y no voy solo. El Luna miró hacia el horizonte. Aunque no confiaba en los humanos, algo en el corazón de Héctor parecía conectar con la lucha que se libraba. Quizás no todos los oratianos estaban condenados a la guerra sin fin, y tal vez una alianza con este humano furioso y astuto podría ser la clave para una victoria que ni siquiera ellos imaginaban. Te conseguiré una nave, dijo el Luna finalmente, con un tono que sonó a una promesa. Y te daré una oportunidad de acabar con la bóveda oscura ***. Pero recuerda, humano, no hay vuelta atrás. Héctor asintió sin vacilar. Nunca la hubo. Los días siguientes fueron una frenética preparación. Héctor, con la ayuda de El Luna y algunos de los rebeldes Barkar, comenzó a modificar una nave capturada. Con el conocimiento que había obtenido de las máquinas alienígenas, transformó la nave en una especie de torpedo espacial, dotándola de escudos de energía y motores de propulsión mejorados. Pero también incorporó sus propios diseños humanos, un sistema de comunicación que podía hackear las señales de los oratianos y, por supuesto, más herramientas que pudieran ser útiles en un enfrentamiento cercano. El Luna, por su parte, le enseñó a Héctor algunas habilidades de combate Barkar, que combinaban la agilidad y el control de la energía. Pronto, Héctor no solo era un mecánico con un par de trucos bajo la manga, sino un guerrero improvisado con un objetivo claro: destruir la bóveda oscura. Finalmente, la nave, ahora bautizada como la última esperanza estaba lista. Héctor se subió a bordo, acompañado de El Luna y un pequeño grupo de valientes guerreros que decidieron unirse a la causa, todos con una mezcla de incertidumbre y esperanza en sus corazones. Nos vamos, dijo Héctor, y con un giro de la palanca, la nave despegó de la Tierra, dejando atrás un mundo que ya no sería el mismo. El viaje hacia la luna de Gorraz sería largo y peligroso, pero Héctor sabía que no había marcha atrás. La guerra con el Imperio Soratiano estaba lejos de terminar, pero una cosa era cierta: lo que sea que sucediera, la humanidad ya no era solo un espectador en esta lucha. La nave La Última Esperanza surcó el vacío espacial, su motor de propulsión mejorado zumbando en perfecta sincronización con la imponente oscuridad del cosmos. Héctor, sentado en la cabina, observaba las pantallas llenas de datos, mientras El Luna se encontraba junto a él, revisando los controles de energía y las configuraciones de los escudos. El pequeño grupo de guerreros Barkar que se había unido a la misión estaba repartido por el resto de la nave, preparándose para lo que estaba por venir. El sol de la Tierra se desvaneció rápidamente en la distancia, y la luna de Gorraz comenzó a aparecer en el horizonte. Una esfera grisácea y árida, con un halo de misteriosas tormentas energéticas que rodeaban la zona donde la bóveda oscura había sido construida. El Luna había descrito el satélite como un lugar inhóspito, casi impenetrable, defendido por los Barkar de élite y una red de sistemas de defensa que podrían destruir cualquier nave que se acercara sin autorización. ¿Estás listo para esto?, preguntó el Luna, mirando a Héctor con una mezcla de cautela y respeto. Héctor asintió con firmeza. Lo que más me preocupa es que lleguemos allí y la nave esté ya activa. Si eso sucede, nada importará. Será el fin de todo. El Luna asintió. El Imperio Soratiano no juega con esos niveles de poder. Si la bóveda se activa, tendremos menos de un minuto antes de que toda la galaxia se vea arrastrada por sus portales. A medida que se acercaban a la luna de Gorraz, las tensiones aumentaban. La nave pasó por la primera capa de asteroides, donde el sistema de sensores detectó un par de cazas oratianos en patrullaje. Héctor los observó en la pantalla y apretó los dientes. Había planeado todo,
pero sabía que cada segundo contaba. Vamos a esquivarlos, no tenemos tiempo para enfrentarlos, dijo Héctor, tomando las riendas de la nave. Con un giro rápido, maniobró la última esperanza para adentrarse en una nube de escombros, escondiéndose entre las rocas flotantes. El Luna lo miró sorprendida. Eres más hábil de lo que pensé. No es habilidad, respondió Héctor con una sonrisa burlona. Es pura suerte. Pero mientras tengamos suerte, podemos seguir. El radar parpadeó un par de veces, y Héctor giró el volante para pasar a través de una grieta en la roca. Los cazas horatianos comenzaron a moverse, intentando seguirles, pero la maniobra de Héctor había sido perfecta, y se perdieron entre los asteroides. La nave continuó su descenso hacia la superficie de la Luna, donde el horizonte estaba dominado por una gigantesca estructura, la bóveda oscura. Era aún más imponente de lo que el Luna había descrito, una enorme estación flotante, rodeada de energía concentrada que pulsaba en sincronía con la creciente tormenta energética que la rodeaba. Héctor no tardó en calcular la distancia y el ángulo de entrada. Sabía que el camino hacia la bóveda estaría fuertemente custodiado. Aún así, no tenía otra opción. Se acercaron lo suficiente para que los sistemas de defensa comenzaran a activarse. Esto va a ser divertido, murmuró Héctor mientras una ráfaga de láseres comenzó a disparar desde las torres de defensa de la estación. El Luna y los guerreros Barkar se prepararon para el combate, pero Héctor no vaciló. Agárrense, gritó, y con un fuerte impulso, la nave esquivó el primer ataque y se lanzó a toda velocidad hacia una de las plataformas exteriores de la bóveda, donde parecía haber una entrada sin vigilancia. La nave tembló cuando un láser pasó rozando la cola del última esperanza pero Héctor no perdió el control. Cuando alcanzaron la plataforma, saltaron y aterrizaron con un estruendo. Los Barkar saltaron al suelo, rápidamente desplegando sus armas y tomando posiciones defensivas. Héctor se apresuró a abrir el compartimento de herramientas y, con su inconfundible llave inglesa en mano, empezó a modificar el sistema de entrada para poder abrir las puertas blindadas de la estación. El Luna, cubre el perímetro, dijo Héctor mientras comenzaba a trabajar. La capitana Barkar asintió y se alejó con dos de sus guerreros, sus cuerpos esbeltos moviéndose con rapidez y precisión, manteniendo a raya a los soldados que comenzaban a salir de la estación. Unos segundos después, las puertas de la bóveda se abrieron con un estrépito metálico, revelando un pasillo iluminado por luces pulsantes y el eco de un ominoso zumbido de energía. La estructura interna de la bóveda oscura era un laberinto de pasillos interminables, con paredes de metal negro y gigantescas máquinas que vibraban con una energía palpable. Vamos, dijo Héctor, mientras guiaba a el Luna y al grupo de Barkar hacia el interior. El Luna caminaba con determinación, pero también con una cautela que Héctor no podía ignorar. Aunque había ayudado a los humanos, su lealtad seguía estando dividida entre su propia raza y la causa que estaba por delante. De repente, las luces parpadearon y una alarma comenzó a sonar en todo el complejo. El Luna miró a Héctor con urgencia. Han activado el sistema de defensa. Tienes menos de 5 minutos antes de que la nave sea completamente blindada. Héctor apretó los dientes. No tengo 5 minutos. Vamos a tener que improvisar. Mientras avanzaban, el sonido de los pasos resonaba en los pasillos, interrumpido solo por el zumbido de las máquinas de alta tecnología. Sabía que no tenía mucho tiempo, y que cuanto más se acercaban al núcleo de la estación, más fuerte se sentiría la energía incontrolable de la bóveda. Pero también sabía que si no alcanzaban el centro y destruían el núcleo, nada podría detener lo que se venía. Unos pasos más adelante, el grupo encontró lo que buscaba, la sala de control central. La puerta estaba blindada y custodiada por 2 soldados horatianos que se preparaban para luchar. Héctor no dudó ni un segundo. Con un rápido movimiento, se acercó a uno de los soldados, golpeando con su herramienta modificada, destrozando su armadura y dejándolo fuera de combate. El Luna no perdió tiempo. En segundos, sus guerreros Barkar se lanzaron al ataque, usando su velocidad y destreza para neutralizar a los demás guardianes de la entrada. Héctor, respirando con dificultad, miró la puerta blindada y se dirigió directamente a ella. Tenemos que entrar ahora, dijo,
y con un giro de su muñeca, comenzó a desactivar los sistemas de seguridad. Dentro de unos segundos, las enormes puertas se abrieron, revelando una sala llena de pantallas y controles alienígenas. En el centro, la bóveda oscura se encontraba suspendida en el aire, con pulsos de energía emanando de ella, mientras una enorme esfera de energía flotaba en su núcleo. Este era el corazón de la máquina, el motor de la destrucción. Esto es lo que tenemos que destruir, dijo Héctor con determinación. Si no, todo estará perdido. El Luna lo miró, consciente de que el destino de toda la galaxia estaba ahora en sus manos. El Luna miró la esfera de energía flotante con una mezcla de temor y fascinación. La bóveda oscura, esa nave que había estado en construcción durante siglos, parecía tener una vida propia. Pulsaba y brillaba como un corazón oscuro, su energía emanando en oleadas que hacían vibrar las paredes de la sala. Héctor, con su mirada fija en el núcleo, dio un paso al frente. ¿Cómo demonios vamos a destruir esto?, preguntó uno de los guerreros Barkar, su voz resonando en la sala con un tono de desesperación. El Luna, con los ojos clavados en la esfera, parecía haber olvidado por un momento la lucha. Necesitamos desactivar el núcleo de energía central. Pero para eso, debemos destruir los 4 generadores que lo alimentan. Si no los destruimos antes de que se activen los protocolos de autodefensa de la bóveda, todos estaremos muertos. Héctor asintió rápidamente, sabiendo que no podían perder tiempo. ¿Dónde están esos generadores?, preguntó, mientras se acercaba a una de las pantallas de control, tratando de leer los complejos símbolos alienígenas. El Luna señaló hacia el fondo de la sala, donde varios conductos de energía se conectaban a la esfera. ¡Ay! Pero ten cuidado, los generadores están protegidos por una serie de sistemas de defensa automáticos. Si tocamos uno de ellos, se activará la fase final de la bóveda, y la energía que liberará será suficiente para destruir toda la Luna. Héctor soltó un suspiro y miró a su alrededor. Entonces tenemos que hacerlo rápido, sin alertar a esos sistemas. El Luna se giró hacia sus guerreros. Divídete en grupos. 2 de ustedes irán conmigo a desactivar el primer generador. Los demás, ayuden al humano. Este planeta todavía tiene una oportunidad. Con una rapidez impresionante, los guerreros Barkar se movieron, agrupándose y desapareciendo en los pasillos. Héctor, con su habitual actitud desafiante, se dirigió hacia el primer generador. Su mente estaba centrada, calculando cada movimiento mientras su corazón palpitaba al ritmo de la incesante energía que la bóveda emanaba. Al acercarse al primer generador, el ambiente se volvió denso, como si la gravedad misma estuviera alterada por la energía que fluía a través de los conductos. Héctor sintió como el sudor se acumulaba en su frente, pero su mirada no se desvió de su objetivo. Se detuvo frente a un panel de control, cubierto con una capa de metales alienígenas brillantes. No era más que una esfera de energía flotante, pero sabía que debía desactivarla, o todo terminaría en un cataclismo. Usó su herramienta, una mezcla entre una llave inglesa y un destornillador improvisado, y comenzó a trabajar, desactivando los controles de energía uno a uno. Un zumbido grave resonó, y Héctor sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los sistemas de defensa habían comenzado a activarse. De repente, un láser de energía apareció a su lado, casi rozando su brazo. El sonido del disparo resonó en la sala, y Héctor, con reflejos de pura adrenalina, esquivó el siguiente ataque mientras giraba la rueda de su herramienta. «¡Maldita sea!», gritó, mientras lanzaba un golpe preciso con su llave. Un chispazo de energía destelló cuando un componente del generador comenzó a fallar. Los Barkar que lo acompañaban, al ver la activación de las defensas, comenzaron a abrir fuego. El Luna y los suyos no perdieron tiempo, desplegando sus habilidades letales, sus tentáculos metálicos batiendo como látigos mientras sus rifles de energía disparaban con precisión. Los láseres de los oratianos comenzaron a atravesar los pasillos, pero no tenían oportunidad contra la velocidad y agilidad de los Barkar. «¡Apúrate!», gritó el Luna mientras se cubría detrás de una columna de energía. Héctor ya había desactivado uno de los generadores, pero no podían relajarse aún. La bóveda oscura comenzó a emitir un pitido creciente, como una alarma que indicaba que los segundos corrían en su contra.
En ese momento, la sala entera comenzó a temblar. El suelo vibraba bajo sus pies, y las luces parpadearon de manera frenética. El sistema de autodefensa había activado sus fases finales. Héctor podía sentir la presión en su pecho, sabiendo que cada segundo que pasaba les acercaba más al momento en que la estación se desintegraría. «Uno más», exclamó Héctor, mientras se lanzaba hacia el siguiente generador. La energía de la bóveda parecía intensificarse, y Héctor comprendió que debían destruir los generadores de inmediato. Si no, sería el fin. Las paredes de la sala empezaron a emitir un brillo rojo, y las sombras danzaban en el suelo mientras las criaturas alienígenas de defensa comenzaban a salir de sus escondites. Eran enormes, metálicas, como bestias robóticas con ojos brillantes y garras de energía pura. El Luna y los Barkar comenzaron a batallar contra ellos, derribándolos con sus poderes combinados, pero el número de enemigos era abrumador. Héctor, con la adrenalina a tope, llegó al tercer generador y, con un golpe certero, desactivó los controles. Un destello de energía lo rodeó, pero logró mantener el equilibrio. 3 generadores caídos, uno más por destruir. De repente, una explosión de energía lo lanzó hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. El suelo bajo sus pies se desplomó, y Héctor rodó por el piso, tomando un profundo respiro mientras se levantaba. «El último», gritó, apenas con fuerzas. La cuenta regresiva en las pantallas comenzó a acelerarse. En menos de 2 minutos, todo podría terminar. Héctor corrió hacia el último generador, sus pasos pesados por el cansancio, y justo cuando iba a desactivar la última barrera de energía, el suelo debajo de él se rompió, enviándolo hacia el vacío. Pero el Luna, con un grito feroz, saltó hacia él, extendiendo su mano para sujetarlo antes de que cayera. «No te vayas ahora, humano», dijo, con el tono de alguien que finalmente aceptaba la causa que compartían. Héctor, entre jadeos, sonrió. Lo hice», dijo, mientras apuntaba su llave inglesa hacia el generador. Con un golpe final, la energía que alimentaba la bóveda oscura se apagó, y un estallido de luz pura iluminó toda la estación. El núcleo de la nave se desactivó, y con un rugido profundo, la estructura comenzó a desmoronarse. «Corre», ordenó el Luna, y ambos comenzaron a correr hacia la salida, mientras la nave comenzaba a colapsar. Las paredes se desplomaban, y el aire se llenaba de chispas y escombros. Con un esfuerzo titánico, Héctor y el Luna saltaron hacia la nave, logrando escapar en el último segundo. La última esperanza se alejó rápidamente de la luna de Gorraz, mientras la bóveda oscura explotaba en una gigantesca onda de energía, que iluminó el espacio como un segundo sol. El silencio después de la explosión era ensordecedor, pero para Héctor y el Luna, significaba una cosa: la galaxia estaba a salvo, al menos por ahora. Pero Héctor sabía que la guerra no había terminado. La invasión soratiana continuaría. Sin embargo, algo había cambiado. El imperio soratiano había subestimado a los humanos. Y, lo que era más importante, Héctor sabía que la resistencia apenas había comenzado. La última esperanza surcaba el vacío del espacio, alejándose de la luna destruida de Gorraz, mientras su tripulación descansaba, aliviada pero consciente de que su victoria era solo una pequeña pausa en la tormenta que aún se cernía sobre la galaxia. Héctor, de pie frente a la ventana de observación, contemplaba el vasto y oscuro horizonte. La explosión de la bóveda oscura aún brillaba en su mente, como una supernova que anunciaba un cambio. Pero algo no se sentía bien. «¿Lo hicimos, no?», preguntó el Luna, apareciendo detrás de él. Su voz estaba cansada, pero en sus ojos brillaba una chispa que Héctor no había visto antes. «Pensé que destruir la bóveda sería el fin de todo, pero siento que algo sigue acechando». Héctor no dijo nada al principio. Simplemente observaba la expansión de la explosión, ahora desvaneciéndose en el espacio. Sabía lo que el Luna quería decir. La destrucción de la bóveda había sido solo el principio, pero lo que viniera a continuación sería aún peor. «Lo hicimos», murmuró al fin, girándose hacia ella. «Pero esto no es el fin. Es solo el comienzo».
Justo en ese momento, el radar de la nave emitió un pitido agudo y una alerta parpadeó en la pantalla. El Luna frunció el ceño, acercándose al panel de control. ¿Qué es eso?, preguntó, mientras sus dedos deslizaban rápidamente sobre los controles. Héctor observó la pantalla y, al principio, pensó que se trataba de una falsa alarma. Pero el radar mostraba algo que no podía ignorar, un objeto enorme, con una forma irregular, acercándose a una velocidad alarmante desde el borde de la galaxia. Y no venía solo. Son ellos, dijo el Luna, su voz tensa. Los Horatianos. Han enviado una flota. Héctor apretó los dientes, sintiendo la familiar sensación de ansiedad, esa sensación que siempre llegaba cuando las cosas parecían calmarse, solo para empeorar después. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él. A lo largo de la misión, había aprendido mucho más de lo que pensaba, no solo sobre la lucha, sino sobre el coraje. Y sabía que, por más grande que fuera la flota, no iba a rendirse. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Héctor, mirando el radar y luego a el Luna, su mirada decidida. Menos de una hora antes de que lleguen, respondió ella. Y hay demasiados para enfrentarlos de frente. Si no actuamos rápido, no habrá un mañana para nadie. Entonces no nos enfrentamos directamente, dijo Héctor, con una sonrisa astuta. Nos infiltramos. El Luna lo miró, sorprendida. ¿Infiltrarnos? ¿Cómo? Con lo que aprendí en esa estación, hay algo que los horatianos no esperan, un ataque desde dentro. Tengo una idea, pero necesitaré tu ayuda. El Luna asintió, confiando en él, mientras Héctor comenzó a trabajar rápidamente en los sistemas de la nave. Su mente estaba en un torbellino de ideas, pero sabía que había una sola oportunidad. Mientras tanto, los Barkar se reunieron en la sala de guerra, preparados para lo que fuera necesario. En el transcurso de los minutos que siguieron, Héctor y el Luna desactivaron la mayoría de los sistemas de la nave para pasar desapercibidos. Usaron la tecnología alienígena que habían encontrado en la bóveda para modificar las señales de radar y crear una distracción suficiente para que su nave pudiera infiltrarse entre las naves horatianas sin ser detectada. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó el Luna mientras se ajustaba el casco. Ni lo más mínimo, respondió Héctor con una sonrisa irónica. Pero ya nos hemos metido en más de un lío y hemos salido de él, ¿qué podría ser lo peor? La última esperanza se deslizó silenciosamente hacia la flota enemiga, pasando entre gigantescas naves horatianas sin que ninguna detectara su presencia. Héctor había previsto esto. Sabía que las naves enemigas, al estar en formación, no esperarían que un objetivo tan pequeño pudiera infiltrarse entre ellas. Llegaron a un enorme acorazado horatiano, un coloso de metal negro y escudos de energía. La nave de Héctor se deslizó hacia un hangar secundario que no estaba completamente protegido, y rápidamente aterrizó. El grupo de guerreros Barkar y Héctor se prepararon para la última fase de la misión. La puerta del hangar se cerró detrás de ellos, y con la rapidez de un rayo, Héctor y el Luna abrieron la entrada al sistema de control de la nave enemiga. Los Barkar desplegaron sus armas mientras se deshacían de los pocos guardias horatianos que patrullaban el pasillo. Héctor y el Luna se adentraron en las profundidades del acorazado, su objetivo claro, llegar al núcleo de la nave y desactivarlo desde dentro. Pero cuando llegaron al centro de mando, algo sorprendente sucedió. La figura que los esperaba allí no era un comandante horatiano, sino algo completamente diferente, un ser humano, pero no de los suyos. Un hombre de rostro severo y ojos fríos, con el uniforme de la vieja confederación. Pensé que me encontrarían, dijo el hombre, su voz cargada de una mezcla de desdén y superioridad. Y ahora que lo han hecho, puedo decirles que la guerra nunca terminará. Porque ustedes no son la última resistencia, humanos. Ustedes son la primera pieza de un juego mucho más grande. El Luna y Héctor intercambiaron una mirada, la sorpresa reflejada en sus rostros. Este hombre no solo conocía sus intenciones, sino que los estaba esperando. ¿Quién eres?, preguntó Héctor, el peso de las palabras aplastando su pecho. El hombre sonrió, sus ojos brillando con un resplandor malicioso. Soy la última carta de la Confederación. Y, al igual que ustedes, soy humano.
Pero el Imperio Zoratiano no es el único enemigo que debe ser destruido. Hay algo mucho peor al acecho, y lo que acaban de hacer en la bóveda oscura solo ha acelerado los acontecimientos. Héctor dio un paso hacia él, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Qué significa eso? ¿Qué has hecho? El hombre levantó las manos, y en las pantallas cercanas comenzaron a aparecer imágenes de una flota mucho mayor, oculta en una región lejana del espacio, preparada para atacar. Bienvenidos a la verdadera guerra, dijo, mientras la pantalla mostraba un símbolo extraño, una combinación de las letras humanas y zoratianas, que brillaban con una intensidad ominosa. La última pieza del rompecabezas acababa de caer en su lugar. Esto, apenas está comenzando, susurró Héctor, mientras el futuro de la galaxia se desmoronaba ante sus ojos. Y entonces, el universo entero comenzó a cambiar.